Patricio, Hola Humberto, hola, ¿cómo va? bien, ¿y tú? Bien, bien. Tienes Déjame. una manera de decir en medio de estos tiempos tan raros, ¿no? Mira, estamos bien, al menos tenemos salud, que eso es lo importante. Es verdad. Amenazada, pero la tenemos. Amenazada, pero tenemos algo, aún tenemos patria, Sí, citando al guerrillero. completamente. Y un Bueno, poco más. y un poco más. Bueno, hacemos este ciclo constituyente del Traficantes de Cultura. Hoy nos reúne y nos sorprende y nos alegra que nos haya dicho que sí. El periodista y escritor, fundador del semanario The Clinic, además de candidato a la Convención Constitucional para el Distrito 11, correspondiente a La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, Patricio Fernández. Patricio, bienvenido a esta tertulia constituyente. Muchísimo gusto conversar contigo, Humberto. Un placer. Muchas gracias a ti. Y quiero irme, obviamente como la conversación va a girar en torno a la candidatura, la mayor parte de este tiempo, quiero irme a la motivación. ¿Qué te, La qué te motiva... motivó? ¿Qué te motivó a ir a la constituyente? Mira, me costó harto decidirlo en un primer momento porque era como equivale a cambiarse de lugar, digamos. ¿Ah? Yo Ujú. soy alguien, un cronista, un analista y un crítico y nunca había estado en un lugar de protagonismo en esto. Pero, ¿sabes? Yo te diría que en buena medida es justo el papel o lo que uno estaba haciendo en términos culturales y hasta literarios, te diría. Eh, bueno, yo participé como miembro del Consejo de Observadores Constitucionales del proceso Michelle Bachelet. Ella me convocó a formar parte de ese grupo. Pero lo que vengo haciendo en los últimos años, desde que fundé el Clinic el año 98 para acá, es de algún modo contar este, ir contando el devenir de Chile, ir contándolo en las calles. Escribí un libro que se llama La calle me distrajo, cuando fue el movimiento estudiantil del 2011. Bueno, entre medio conté un poco el final de la historia revolucionaria en América Latina, yendo a Cuba para un libro que se llama Viaje al fin de la revolución. Y ahora recién escribí este libro que se llama Sobre la marcha, que ese mismo, que de algún modo intentó retratar in situ, en las calles, contando, eh, tomando notas de lo que veía, pero también de lo que sentía, de lo que se decía, de las voces, en fin. Y fíjate que me parece eh, que de alguna manera este proyecto constituyente es el proyecto cultural más grande que va a haber vivido Chile en mucho tiempo. O sea, creo que ese es el gran sentido para mí, es la reunión, el diálogo de esas miradas dispersas que vi, que me tocó ver también durante el estallido social y que venía recopilando desde tiempo antes las otras crónicas que estaba haciendo. De manera que no estar ahí metido, participando, dado que me estaban invitando, que me lo proponían y que les parecía que yo podía ser útil, me pareció un acto de cobardía y en cuanto siento miedo me arrojo. Así que aquí estamos. Excelente. Quiero citar un extracto del libro Sobre la marcha que me llamó muchísimo la atención y probablemente, y aquí yo quiero arrojar mi pregunta. En un extracto de la introducción que dices, en estos momentos conviven en Chile sin rozarse, aunque a veces habiten la misma casa, quienes ven al país en manos de delincuentes y terroristas, con los que aseguran padecer una tiranía cruel e implacable. Eso fue previo al estallido. Hoy ya ha pasado el tiempo, 2 años. Seguimos en este Chile dividido en dos, entre los que estamos como entre la dictadura y Chilezuela y estamos prácticamente con las FARC metidas acá. Yo creo que la división es entre mucho más que dos. Yo creo que hay muchos mundos acá conviviendo. Ahora, a lo que me refería ahí, eh, es a que hay un quiebre generacional además tan grande, el que estamos experimentando, porque yo tengo la impresión de que estamos en un momento del fin de un periodo en Chile, pero estamos en un cambio epocal mundial bien grande, o sea, la crisis está rondando por todos lados y en buena medida tiene que ver con que están cambiando nuestras relaciones políticas, nuestras maneras de comunicarnos, los partidos políticos del siglo XX no representan
a la ciudadanía ya hoy día. Fíjate que en los comienzos del estallido hubo una encuesta CEP que decía que solo un 2% de los chilenos se sentía cercano a algún partido político desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Pero para volver a tu pregunta y a lo que esa escena pretendía relatar, fue algo que me tocó ver varias veces. Los padres, en una mesa, los padres, digamos, pensaban y veían el mundo de una manera y los hijos de la misma casa lo veían de una manera diametralmente distinta. Yo creo que el quiebre generacional que vivimos hoy día es inauditamente grande, mucho más grande que el de los años 60 o que de los que conocemos anteriormente, porque esos que conocíamos de antes eran distintas maneras de mirar un mismo asunto. Hoy día, en cambio, si tú piensas, hay padres que ven jugar a sus hijos Fortnite o los ven metidos en alguna de las plataformas y no saben dónde están, nunca han estado ahí. Y esto genera percepciones de mundo completamente distintas. Entonces, para ponértelo con el caso que narraba ahí de Piñera, mientras para unos Piñera deambula en un ámbito de información, para los otros deambula en otro ámbito de información. En una órbita es un asesino, es un dictador, es un sátrapa, etcétera, y entre los amigos se cuentan historias y se narran las pérdidas de ojos y la cantidad de muertos y lo que ha sucedido en la población tal, etcétera. Y en la otra, resulta que las calles están llenas de delincuentes, la violencia campea, y deambulan como en mundos noticiosos de referencias completamente diferentes. Eso yo creo que por supuesto que pervive, pero la radicalidad de distancia de los mundos se ha atenuado con un poco el llamado al proceso constituyente, y es de esperar que el proceso constituyente termine reuniendo a esos mundos para ponerse de acuerdo o acercar las versiones. Creo que esa es parte de su sentido profundo. Pero Piñera hoy por hoy sigue navegando en un universo distinto. Claro, porque hay percepciones muy distintas de él. Yo creo que lo único que une todas las percepciones es que es un pésimo gobierno, digamos. Pero para uno es un pésimo gobierno porque le faltan pantalones y para otro es un pésimo gobierno porque es un violador de derechos humanos que se parece a una dictadura, digamos. Yo creo que claramente esto no es una dictadura, no tiene nada que ver. Quienes conocimos la dictadura sabemos que no lo es, pero es un gobierno muy, muy mediocre, que comete errores permanentes, que no ha sabido conducir este momento de cambios profundos, que se le ha como se le arrancó la moto, y que tenemos de presidenta a la persona menos indicada, un winner de los 90, no puede ser menos indicado para gobernar el Chile que pretende pasar a un estadio de mayor colaboración, de mayor solidaridad, encuentro, etcétera. Pero esa es otra historia. Claro, tenemos que el presidente ha dicho hasta el cansancio de que él buscaba dejar un legado. En rigor lo deja, pero por las razones equivocadas en el fondo. El legado que él va a dejar va a ser que aquí se realizó un proceso constituyente durante su mandato, cosa que él resistió de manera entusiasta, porque no te olvides, por eso te citaba que yo participé del proceso constituyente de Bachelet, que esto tuvo un primer capítulo durante el gobierno de Bachelet. Se realizaron los encuentros locales autoconvocados, se reunieron ciudadanos en casas a lo largo de todo Chile, yo las recorrí, se reunían en los lobbies de los edificios, en los comedores de las casas, en muy distintos ambientes se reunían a conversar acerca de la Constitución que queríamos. De hecho, puede servir recordarle las conclusiones de eso. Esas conversaciones se daban, lo que se acordaba ahí era primero los principios o valores que los que se reunían más estimaban importantes la Constitución, después los derechos, los deberes y las instituciones. El valor y principio que salió más valorado fue la justicia. El derecho que salió con más demanda fue la salud. El deber que los chilenos más asumían fue el cuidado del medio ambiente. Y las instituciones que más requería la gente eran los plebiscitos, las consultas, o sea, la participación directa. Bueno, ese proceso, Piñera y buena parte de los partidos políticos de Chile, de derecha e izquierda, nunca le prestaron ropa. O sea, la institucionalidad chilena
no se quiso hacer parte de eso. Y cuando terminó el gobierno de Bachelet y empezó el de Piñera, fue totalmente sepultado y fue tratado como si hubiera sido una estupidez. Y todo esto lo devolvió al tapete la movilización social, digamos. Lo que recordó que este sí era un camino de encuentro fue el que la política se encontró con una ciudadanía a la que no era capaz de gobernar. Entonces, de algún modo, le entregó la posibilidad de ponerse de acuerdo como un modo de detener lo que entonces estaba pasando, que era una movilización muy ardua fuera de su control. De ahí que sea tan jodido si es que los partidos políticos no se dan cuenta que si ellos intentan controlar lo que suceda en la Convención Constituyente, la van a hacer perder la legitimidad para la que justamente nació. Pero eso nos lleva a desarrollar otro capítulo. Vayámonos directo a la candidatura. Vas como independiente por el Distrito 11 y según googleo, con cupo del Partido Liberal. ¿Cómo fue ese acercamiento para el cupo propiamente tal? Mira, yo primero me estuve reunido con los independientes no neutrales, participé un tiempo de eso, qué sé yo, pero después se convirtió como en un partido político en contra de los partidos políticos. Eh, y entre medio yo llevaba un tiempo teniendo conversaciones por otras cosas, me habían entrevistado, había gente de ahí que sentía interés por lo que uno pensaba, opinaba, entonces me habían estado invitando. Y la verdad es que ese es un mundo que me resulta muy cómodo y me caen muy bien. Es era una uno de los pilares del Frente Amplio. Yo cuando nació el Frente Amplio me sentí muy cercano a ellos. Ese libro que te digo, La calle me distrajo, en el fondo es un relato de las marchas del movimiento estudiantil y en ese tiempo estuve muy cerca de esos que formaron el Frente Amplio. Y después, no, bueno, después se fue yendo en otro sentido que me distanció. Pero esa gente del Partido Liberal que hoy día fundaron eso que se llama Nuevo Trato, de algún modo representaban para mí, en primer lugar vienen de Arica, o sea, no tienen esa cosa como centralista, como una manera de ser muy acaballada que tiene de alguna manera la política acá. Es un partido nuevo, tiene poca carga, no, no arrastra, digamos, un ancla, no arrastra un peso que defender, que cuidar, etcétera. Y además ocupa un espacio que a mí me resulta muy cercano y muy cómodo, que es un espacio que reconoce la concertación como un periodo muerto, ya como un territorio que proviene de los cementerios de una historia reciente, y no busca la respuesta en esas otras respuestas viejas, fracasadas y más bien tercas, que provienen, digamos, de los socialismos reales del Partido Comunista, etcétera, sino que se arroja a reinventar la respuesta integradora, justiciera, en fin, con un nuevo ímpetu, o sea, con las ganas como de arriesgar y experimentar. Cosa que creo que es lo que se requiere hoy, porque estamos ante un mundo tan cambiante, con tantas transformaciones, en medio de tal incertidumbre, que aquí más vale navegar liviano de equipaje, porque vamos a tener que preguntarnos muchas cosas de nuevo y encontrar muchas respuestas distintas de a las que nos hemos aferrado. Ahí la frase característica que ocupas en tu campaña, el ganas de conversar. Sí, en buena medida. Es como, a mí hoy día yo te diría que creo que una energía que se requiere mucho en política, en cultura, etcétera, se llama la curiosidad. O sea, se llama estar escuchando nuevas razones, estar aceptando y estar receptivo a las otras visiones para problematizar las propias respuestas. Creo que todo eso es un reto hoy día súper importante. Estar escuchando a las nuevas generaciones, estar atento a los nuevos, a sus nuevas percepciones, nuevos conflictos, nuevas realidades, en fin. Y el ganas de conversar de alguna manera busca eso, busca así como... Fíjate que una cosa que me ha tocado experimentar en varios foros que se hacen a propósito de esto constituyente, el otro día también en un programa en CNN, es que me doy cuenta de que frente a determinados problemas, muchos se apuran en afianzarse en las soluciones que creen tener
en lugar de buscar primero un diagnóstico común del problema con el interlocutor. Para ser más claro, el otro día estaba, por ejemplo, en ese programa de CNN con Luis Mesina y con la... ¿cómo se Luis llama? Aguirre. Y con la Silvia. Y de pronto hablábamos del tema de la descentralización. Entonces, Mesina decía que el Estado unitario no daba, que no servía, que qué sé yo, que esa era la respuesta de mucho tiempo. La Silvia defendía el Estado unitario, pero encontraba que efectivamente se requería desconcentrar el poder territorial. Entonces yo le decía a los dos, bueno, estamos de acuerdo, porque yo también lo estoy, me parece un tema medular, digamos, de que hay que desconcentrar el poder, de que hay que llevarlo más a lo local, de que hay que reconocer realidades distintas a lo largo del territorio. Entonces me decían, sí. Bueno, entonces podemos empezar, si estamos de acuerdo con eso, podemos empezar a ver cómo solucionarlo de manera real y pragmática antes de enfrentarnos por la supuesta solución que es el puerto de llegada y no el punto de partida. Y te diría que ese tipo de ejercicio se da bien. O sea, la gente cuando tú la invitas a eso se allana, entra. Vayámonos a las ideas entonces. Ya nos metimos. Me dejaste la pelota votando respecto de las ideas fuertes que va a empujar Patricio Fernández a la escritura de la nueva constitución. ¿Qué ideas van a ser? ¿Una de ellas es la descentralización? Yo te la diría de una manera más general, porque ciertamente es la descentralización, pero te la diría de una manera todavía más, porque creo que la Constitución hay que entenderla en muchas de las conversaciones que estamos teniendo, se empiezan a ver como lista de compra de puntos separados. Yo creo que ayuda a comprender lo que de verdad es esto si uno ve los problemas como, ve la Constitución como un cuerpo orgánico, como de alguna manera también convenir una mirada del hombre, de la comunidad, del poder, de la democracia, en fin. Yo te separaría lo que veo como idea fuerza en dos grandes patas, digamos, sobre las que creo que separa esto. Una se llama el nuevo pacto social, que es justamente el paso de ese Estado subsidiario a un Estado social de derecho que se afirma en la garantía de determinados derechos sociales. La constitución actual que nace en la Guerra Fría es una constitución con un Estado que pretende ser mínimo, que le deja a los privados todo lo que pueden hacer y se resta si es que un privado está interesado, y que respecto de los derechos sociales, en varios de sus ítems no practica lo que en estricto rigor se llama seguridad social, sino que te permite elegir modos de subsanarlo, así en educación como en pensiones y como en salud, lo que oferta es elegir entre lo privado y lo público. La AFP no es una seguridad social, es una administradora de fondos de pensiones, o sea, una administradora de tus fondos. Bueno, yo creo que en salud, en pensiones, en educación, en vivienda, y agregaría también, al tiro te agregaría la conectividad a la web, a la virtualidad, son derechos que el Estado tiene que garantizar. ¿Cómo se va a garantizar? El estándar que eso se dé lo debiera ir fijando la discusión legislativa, o sea, la política contingente, porque eso puede ir cambiando sus estándares. Pero lo que hace el Estado al convertirlo en derecho social es que se vuelve garante de que tú lo poseas. O sea, es reclamable, efectivamente. ¿A qué nivel es reclamable? Al que la ley establezca sucesivamente. Eso se llama el pacto social, que es decir, vamos a pasar de la simple competencia a mayor colaboración, de la lógica de la rentabilidad también a la de la sustentabilidad, vamos a pasar del crecimiento como único criterio, digamos, de medición del éxito a, no sé, la armonía social, la felicidad, etcétera, como verdaderas aspiraciones. Y por otra parte, yo diría que está todo lo que se llama la distribución del poder o cómo vamos a pensar la nueva democracia. Y ahí te voy a decir de manera muy así como chispeante para no alargarme, para que nos entendamos de que esto tiene muchos lugares. Ahí tenéis el régimen político, o sea, cuánto poder el presidente, cuánto el parlamento.
y ahí, por supuesto, yo soy partidario de atenuar el poder del presidencialismo, porque soy partidario en general de desconcentrar el poder. Además, el presidencialismo últimamente no está funcionando. Pero ahí, aparte de entre presidencia y parlamento, vas a tener que pensar cuánto poder se queda en el poder central y cuánto a lo largo del territorio. O sea, desconcentrarlo también territorialmente. Y cuando hablamos de territorialmente, uno podría pensar no solo respecto de las regiones, sino incluso de espacios territoriales más chicos, los municipios, sin ir más lejos. Y podría esa distribución del poder también apelar a una distribución cultural, en el sentido que si a lo largo del territorio hay comunidades que también quieren aspirar a tomar determinadas decisiones, por ejemplo, los pueblos originarios tengan posibilidades a su vez de hacerlo. O sea, acercar las decisiones a los lugares a los que afecta. Y por otra parte, dado que estamos en medio de esta realidad tecnológica tan interconectada, creo que es ineludible abrir mayores espacios de participación directa a la ciudadanía y no solo la participación cada 4 años en unas elecciones. Es decir, ampliar los espacios de participación directa. Esos espacios de participación directa, yo soy un convencido, va a ser una pelea mía, o por lo menos una causa mía, digámoslo así, apenas llegara a la convención, si es que llego, es que ya durante el proceso constituyente sea muy alta y muy buscada y que esté en el reglamento la participación ciudadana durante el tiempo en que estemos discutiendo. ¿Se le quitó un demasiado poder a la gente? Es que, bueno, la democracia, o sea, la constitución del 80, piensa tú que partió definiéndose como democracia protegida. Por lo tanto, sí le restringía mucho poder a la gente y a la democracia misma. Pero yo diría que esta es una pretensión no solamente respecto de del pasado, sino que es un reto del futuro. Yo estoy bastante convencido que cualquier discusión constitucional de las que van a venir, y te aseguro, Humberto, que van a venir varias en el mundo, por distintos motivos que tienen que ver con adaptarse a las nuevas circunstancias, justamente, esas nuevas circunstancias permiten y evidencian una participación ciudadana muy activa todo el tiempo, que antes no era posible. Piensa tú que hoy día una persona de Puerto Cisne, por decir cualquier cosa, del lago Chungará, tiene el mismo teléfono que tenemos tú y yo, o el mismo que tiene una persona en Nueva York, y le llegan las informaciones y está conectado al mismo tiempo, si acaso tiene conexión. Por lo tanto, la idea de que todas las decisiones tienen que estar delegadas a alguien previamente elegido van poco con los tiempos que corren y menos con los que vienen. Por lo tanto, creo que es un reto de actualización. O sea, no es solo un reclamo respecto de las herencias dictatoriales, sino que es un reto del futuro que nos viene a llamar a participar más o a poder participar y decidir más. O sea, poder participar, y quiero citar lo que alguna vez me dijo Víctor Herrero respecto de la eventual la construcción de esta nueva democracia, que en el fondo vamos a participar tú, yo, y probablemente con quien votó rechazo. Porque en el fondo es ahí la democracia, en el fondo. Así es, así es. La única diferencia que yo llamaría a considerar con el que votó rechazo es que por lo menos no nos dejemos engañar de que ahora que vienen a prometer cambios no son precisamente quienes han estado procurando esos cambios en los últimos años, digamos. Por lo tanto, hay una mínima atención que poner, pero sin ningún lugar a duda que la constitución que tenemos por construir se tiene que hacer con todos los chilenos que quieran y puedan participar ahí, sin ningún lugar a duda. Y parte de eso votaron rechazo, qué duda te cabe. Uh-huh. Quiero irme, Patricio, a la campaña. ¿Cómo ha sido este tiempo de campaña? ¿Has tenido la oportunidad de hacer calle? Bueno, la oportunidad que antes nos daba el paso a paso, hoy ya no. Pero ¿has tenido de estar en la calle hablando con la gente? Todo el día. Y no Uh-huh. solo en la calle, sino que en las organizaciones sociales, en las organizaciones vecinales, con los dirigentes barriales. Eso a mí desde ya es lo que más me interesa, digamos, lo que más me ha gustado de la campaña. Meterte en las realidades de los jóvenes de Lo Hermida o de La Faena,
conocer lo que ahí pasa. Mira, esto tiene de dos cosas, ¿ah? Por una parte es que supongo que eso es propio de todas las campañas, pero por otra parte es buena, eso está en mi vocación misma de reportero, digamos. Si hay algo en lo que acá yo le saco el jugo porque me invita, me motiva, es algo que me ha interesado siempre, a lo que me he dedicado los últimos años, es andar buscando historias y queriendo escuchar las distintas realidades en este caso, de mi país y durante los últimos 15 años de América Latina, digamos. Ujú. Pero sí, me la he pasado en eso. Mira, ¿qué es lo que te podría decir de una campaña? Primero que para mí esto es nuevísimo, ¿eh? O sea, no, yo aquí soy un recién llegado, digamos. Y te puedo decir que es una de las actividades más cansadoras que hay en el mundo, yo creo. Es de una intensidad impresionante. O sea, entre una actividad y otra no hay pausa. Si yo estoy, mientras yo estoy hablando aquí contigo, bueno, este fin de semana se produjo una calma porque ahora entramos como en un terreno de espera si se va a aplazar. O sea, estamos como en una calma chicha, como le pasa a los navegantes, digamos. ¿Ah? Eh, Stevenson narraba esto de manera sorprendente y Conrad también. Es un momento en que vaya en la mitad del mar, los marinos van en la mitad del mar y se acaba todo el viento. Y lo que reina es la muerte. Y el bote no se mueve. Y la angustia empieza a reinar. Algo de eso tiene. O sea, eh, Conrad lo narra como en línea de sombra, ponte tú, como de las situaciones más espantosas que te puedas tú figurar. Y tiene que ver, bueno, lo comparo con este momento porque, en términos de la campaña, primero porque nos encerraron, los muertos están por todos lados, la cuarentena se puso dura, no sabemos hasta cuándo, y la elección, de hecho, estamos en un momento que no se sabe si se va a cambiar la fecha, todo indica que sí, eh, entonces no sabes si moverte, es un tiempo en el que vaya a tener que redibujarlo todo. Los que no tenemos fortunas, porque hay algunos candidatos que la van a tener sin problema, pero van a tener que calcular cómo la distribuyen en los tiempos que vienen. O sea, es un momento como de calma. Bueno, en fin, si no fuera ese momento de calma, yo seguro que antes de estar conversando contigo, habría estado inmediatamente antes, posiblemente en otro Zoom, o habría estado en una reunión en algún barrio del distrito, o habría estado conversando sobre este mismo con otra persona, y cuando terminara esta conversación contigo, habría encontrado mi WhatsApp con 30 mensajes que tendría que haber empezado, o sea, a responder. O sea, es una actividad como desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 de la noche prácticamente sin descanso. Pero por otra parte, por lo tanto, creo haber constatado que en buena medida de los políticos se puede decir de todo, pero no que son flojos. Pueden ser extraviados, sinvergüenza, mafiosos, no sé qué, pero no son flojos. En segundo lugar, te diría que siendo algo distinto de lo que yo me he dedicado en mi vida, es interesantísimo. Es interesantísimo. Se conocen muchas dimensiones de de la vida social, las organizaciones sociales, las organizaciones barriales, el mundo de la política. Tenéis que armar una especie de agencia creativa, inventamos piezas, inventan piezas, se interactúa con muchísima gente. En el caso de este distrito que va desde Peñalolén hasta Lo Barnechea, te paseas desde los barrios más pobres de Chile hasta los barrios más ricos de Chile. Se toma la temperatura a las frustraciones, a los deseos, a los sueños, pero también a las desesperanzas. O sea, creo que tenemos que lidiar con mucha realidad humana, se generan equipos en la campaña que no es fácil, que por una parte te enriquecen mucho todo lo que vas pensando y por otra parte que requieren ser armonizados. En fin, es una gran experiencia. Y en esa toma de temperatura con la gente, bueno, también decir que si a los políticos podemos decirle que no le falta calle, bueno, a Patricia Fernández le sobra calle, aquí, y con el libro sobre Cuba. Y tenemos también en la temperatura de la calle respecto, porque en el distrito ganó el apruebo, no holgadamente como ganó a nivel nacional. No, Uh -huh. no.
aquí en mi distrito están las 3 comunas del rechazo. Está, Pero, pero, está ujú, en dime. Vitacura, Vitacura ganó el rechazo, Las Condes ganó el rechazo y Lo Barnechea ganó el rechazo. En La Reina ganó el apruebo y en Peñalolén ganó el apruebo. Pero ganó con un 55% en la Sí, no, prueba. no, por eso yo creo que te confundiste. Tú me dijiste que la comuna, que en este distrito había ganado el apruebo. Yo te digo que es el rechazo el que ganó. Perfecto. No, entonces te pido disculpas. Eh, como tomar la temperatura y respecto que obviamente de la opción que ganó en el plebiscito, ¿cómo lo toma la gente? O sea, te encuentras con gente que obviamente alguna debe haber votado a prueba y otros tirando todas las maldiciones con Venezuela y porque digamos que a la gente el rechazo le gusta Venezuela, vaya a saber por qué. Sí, tienen obsesiones. Ujú, Eh, ¿Cómo no me es tan fácil contestártelo? Porque por razones obvias, los lugares donde tú estás más en contacto con la gente son de alguna manera los lugares más populares. ¿Por qué? Porque en esos lugares es donde la gente está más en la calle. En los otros me toca uno cuando me reúno en casas o en Zoom, dos cuando me paro en los semáforos a entregarle cosas, a entregarle un volante, y ahí reina, más que, no, me ha tocado poca gente, muy poca gente, como que insulte, ¿eh? ¿Sabes lo que lo que sí uno se encuentra más? Y esto especialmente en los mundos más carentes, hay un ujú. hartazgo total con los políticos, pero total. O sea, cualquier persona que se acerque a entregar un papel en una feria, de cualquier partido, con total independencia del lugar del que venga, son muchos los que es como que hacen, así como, sácame esto de acá, como no me vengas con cuentos. Y ahí se distingue poco entre un constituyente, un concejal, un gobernador y un alcalde. Es como que fueran todos la misma mierda, digamos. Eh, eso sí me he topado bastante. Eso sí me he topado bastante. A medida que tú vas entrando en los barrios un poco más de clases medias, hay más conciencia política, se sabe un poco más de lo que se sabe más de lo que estamos hablando. Pero, pero lo que hay en mucho es mucho hartajo con la cosa política, o sea, un descreimiento muy grande en cualquier posibilidad de cambio o en cualquier promesa o en cualquier invitación. Y por otra parte, no hay tanta, yo no tengo tanta ocasión de encontrarme con esos mundos furiosos, salvo en Twitter, que son especialistas, digamos, porque si te invitan a un Zoom a hablar con un grupo de gente, o te invitaran, ahora ya no se puede, pero cuando te invitaban a una casa a reunirte con un grupo de personas para conversar de lo que viene, esos que te invitan tienen interés, o sea, están curiosos, digamos. Y ahí se producen conversaciones bastante ricas. Eh, pero pero lo otro son los semáforos donde lo más desagradable que te pasa en general es que vas llegando a entregarle algo a alguien y si tú le cargas, te sube el vidrio, que ya es bastante ofensivo, ¿eh? Pero en fin, Básicamente el desprecio. es un desprecio total, o sea, tú te vas acercando y es como que se apuran en subir el vidrio, esa es una, y terminan con un cierto asco, como si lo que se acercara fuera una meba, digamos. Arroba Chumangales dejó un comentario en la caja diciendo, ¿saldrá un libro de crónicas de campaña post elecciones? Sí, pero mira, aquí hay dos posibilidades. Ujú. O va a ser un libro de campaña si pierdo, o va a ser uno del campaña y el proceso constituyente si gano. Tengo más Ah, ganas de hacer, tengo más ganas de hacer el segundo. pero va a ser un libro al fin y al cabo. Sí, seguro que sí. Hay Quiero... esto. Ujú. Además, mira, la misma libretita con la que tomo nota sobre lo que la gente me dice que desea, que le gustaría que pasara en la Constitución, no puedo evitar tomar nota de las historias que voy viendo. Ujú. Quiero, Patricio, irme, porque hemos, en el espacio que yo hago por lo general, donde es que entrevisto más a escritores y gente ligada a la cultura, y en este ciclo constituyente, obviamente, no hablar obviamente de la cultura en la nueva constitución. ¿Tú crees que ha sido abandonada?
¿En qué? En la discusión constituyente En digamos que desde la vuelta de la democracia, donde básicamente las banderas, la izquierda la enarboló como una bandera de lucha y donde hoy está abandonada su suerte en el fondo. Tenemos Mira, obviamente los teatros donde la pandemia se les fue encima, donde en el fondo el teatro, la música, los libros también como tal, en el fondo el acceso, tener un acceso mira, más claro en la nueva te constitución. voy a, te lo voy a responder desde distintos lados. Ujú. El primero que te respondería es que yo me siento muy contento y muy orgulloso eh, de que en la campaña que estoy haciendo yo se han vinculado y se han comprometido un montón de gente del mundo de la cultura, algo que no veía en un asunto político desde hace muchos años en Chile, durante la lucha en contra de Pinochet, la recuperación de la democracia, la cultura y los artistas fueron protagonistas, digamos. Desde hace rato que no se veía y yo, por ejemplo, buena parte de mi campaña va a haber estado financiada por las donaciones o por los aportes que me hicieron artistas. Más de 60 pintores aportaron a esto, aportaron con obras, digamos, eh, para, para financiar esto. Yo estaba trabajando codo a codo con el Cuturrufo, que en paz descanse, que ha sido una de las penas más grandes que he vivido en mi vida, digamos. Y verlo morir acá tan repentinamente el último rato es algo de lo que todavía no me recupero bien. O sea, fue un golpe muy impresionante porque estaba súper comprometido, nos juntábamos todo el tiempo, trabajábamos juntos así con vecinos y pobladores de Peñalolén, como que organizábamos tocatas suyas en eventos de campaña y por lo tanto perderlo ha sido muy increíble. Y tengo también por mi propio, por el oficio mismo mío, un intercambio permanente con los escritores que están también ahí apoyando, dando ideas y poniendo el hombro. Por lo tanto, he sentido, y esto te lo voy a decir también agregándole otro valor, he sentido ahí el compromiso, pero también la complicidad, porque consiste en saber que estamos en un algo que no es por un interés personal. O sea, esto no lo hago para venderme como bueno, es una cosa completamente real. Si uno está aquí en esto, no es por un cargo. De hecho, esto no es un cargo, es una función que durará un año. Es porque creemos que hay un proyecto muy valioso por llevar adelante, o sea, que nos compromete y que en sí, y esta es la primera parte que te quería decir, en sí es un gran proyecto cultural. O sea, para mí, cuando hablamos de cultura en la Constitución, yo lo primero que te tengo que hablar es que a mí me interesa que haya un cambio de cultura en la cultura nacional en esta Constitución respecto a la anterior. Y es el sentido en el que más me importa la palabra cultura. Pasar justamente de la competencia despiadada a la colaboración, de la valoración del miedo al otro a la valoración del otro, de ver cómo ganar más a ver cómo llegar más lejos, digamos. O sea, creo que aquí hay de cómo relacionarse con las diferentes inteligencias que tenemos a lo largo del territorio. En fin, de cómo relacionarnos con los pueblos originarios en tanto culturas que enriquecen la vida nacional completa. O sea, soy un convencido y me cuesta entender por eso la dificultad que hay en el Estado de reconocer eh, todas esas culturas interiores del país, cuando para mí resulta tan evidente que Chile subiría su precio, digamos, si tú las tienes en un estado de dignificación y de armonía y respeto con el Estado y reconocimiento. Es evidente. Un país donde hay artesanías, donde hay medicinas locales, donde hay cosmovisiones que conviven, donde hay tradiciones diversas, es un país al que dan más ganas de viajar, es un país donde dan más ganas de conocer. Eso se llama cultura. Entrando ahora al tema, y lo otro que se llama cultura es la protección patrimonial y la protección del medio ambiente y la relación con la naturaleza, todo eso es cultura. Eh, pero vamos ahora al asunto más, comillas, gremial. Yo creo que este es un gobierno, por ejemplo, y en el último rato eso se ve, al que la cultura, con esto quiero decir, el quehacer de las artes le importa poco, no es algo del mayor interés. Y efectivamente ese es un mundo que en el último rato lo está pasando re mal, porque con la pandemia
se han cerrado los espacios de representación. No sé cómo han dado la venta de libros. Yo justamente el sobre la marcha salió en el momento mismísimo en que nos cerraron en que entramos en cuarentena, digamos. O sea, fue como Exactamente hace un año. Exactamente hace un año. O sea, fue una mala raja, digamos, cósmica. Pero no sé cómo han dado ahora la venta de libros online, la venta de ebook, etcétera. No estoy bien al tanto. Quizás se ha activado, no lo sé. Pero efectivamente es un espacio que ha estado descuidado, que no tiene apoyo del Estado, que está muy entregado a la mano de Dios, o sea, están todos viviendo como pueden. Los actores han encontrado espacios de sobrevivencia en experimentaciones en las redes sociales y en la web. Ha aparecido este género de teatro por Zoom. La Patricia Rivadeneira ha armado una estupenda plataforma que se llama Escenix, que se las recomiendo, donde se pueden ver obras de teatro en internet. Ha forzado la creatividad, eso es verdad. Yo viví antes de meterme en esto, yo estaba viviendo prácticamente de talleres hechos por Zoom y de charlas que daba por Zoom, o sea, de clases o talleres que hacía sobre cosas literarias o de actualidad por estos medios, pero creo que es un terreno que lo está pasando sumamente mal y que la próxima Constitución va a tener que abordarlo en sus distintas facetas. La promoción de la creación, el respeto de los pueblos, de las diversas tradiciones, en la preocupación patrimonial, tiene varias aristas. Patricio, y ya tomando la expertise del periodista, no dejar de hablar obviamente del tema de libertad de expresión, lo que se ha visto en las últimas semanas. La queja del gobierno respecto a la entrevista al comandante Ramiro por parte de la red, la divulgación del caso Enjoy, lo que pasó ayer con un equipo de televisión nacional en la macrozona de la Araucanía. ¿Es un daño a la libertad de expresión en el fondo? ¿Informarse hoy ya es prácticamente un peligro? Mira, partamos por el comienzo. Yo creo que la Constitución debe garantizar y proteger la libertad de expresión de la manera más taxativa, clara, nítida que consigamos. Creo que es un valor, digamos, es un valor esencial de la democracia. La libertad de expresión va a estar siempre, o muy frecuentemente, no, yo creo que es mejor decir siempre. Siempre van a haber intereses y poderes que van a preferir no verse ni agredido ni supervisado. Por eso es que es tan importante procurar dejarla muy, muy establecida. Lo importante es que esos poderes, cuando la quieren interrumpir, no tengan la posibilidad de hacerlo. Pero dicho eso, fíjate, cuando nació The Clinic, en el año 98, cuando yo fundé ese pasquín, porque entonces eran unas hojas, digamos, eran unas hojas en blanco y negro, que era un panfleto prácticamente, no había internet, había censura cinematográfica. No sé, tú a lo mejor eres muy joven, no tenés por qué saberlo ni acordarte, mucho menos, pero llegó la última tentación de Cristo y no se pudo ver en los cines. Y la gente se reunía en las casas con versiones piratas para verla, de Bertolucci, imagínate. Había solamente dos diarios, lo que se llamaba entonces el duopolio, que era el Mercurio y Copesa, la tercera. Uh-huh. No había internet, por lo tanto no habían redes sociales, ni había nada de esto. Los canales de televisión estaban todavía muy supervisados, era todo muy, muy controlado. Habían palabras que no se podían decir. Cuando salió y si alguien decía, las conversaciones de sexo, ponte tú en la tele, eran consideradas como un destape, eran consideradas como un atrevimiento total. La palabra que nos decían a nosotros en el clinic todo el tiempo era irreverentes. Esa era la terminología, nosotros éramos irreverentes. Una palabra que hoy día se dejó de usar prácticamente, porque
cada cual dice mucho lo que quiere. Esto para decirte que, esto solo para decir que respecto de un tiempo que yo conocí, que muchos chilenos conocimos, hoy día la libertad de prensa y la libertad de expresión es muchísimo más amplia. Los esfuerzos, el que se le dispare a unos periodistas en la región del Biobío, el que el gobierno trate de parar o de restringir una investigación periodística, etcétera, son todas noticias muy nefastas a combatir y que no se deben permitir, pero que creo que sería desproporcionado hablar que está peligrando la libertad de expresión o de información. Creo incluso que hoy día vamos a tener que pasar a pensar otro estadio de la libertad de expresión y información, que tiene que ver con cómo se regula la mentira, cómo determinado, cómo se puede hacer para... Porque esto es muy complejo, ¿eh? Porque es muy complejo porque, ya, ¿para qué te voy a insistir en lo enemigo que yo soy de los controles de la información? Por lo tanto, toda intervención, cualquier entrada de intervención en los medios me resulta muy violenta, pero al mismo tiempo hemos visto cómo en Estados Unidos el poder de las fake news fue impulsado desde la presidencia de Donald Trump de una manera impresionante. El proceso colombiano de paz, que a mí me tocó vivirlo muy intensamente durante 4 años y estaba ya para el plebiscito, terminó ganando el no a ese proceso de paz por una campaña de mentiras del presidente Uribe. De pronto acá en las redes circulan falsedades totales. ¿Cómo eso se va a regular? También es una cosa significativa. Pero la libertad de expresión, una vez más, tiene por una parte una faceta fundamental en el periodismo y por otra parte otra faceta fundamental en el arte y en la creación. En el mismo tiempo que yo te digo, en esos comienzos en esa transición temerosa de los años 90, hubo escándalos con obras de Juan Dávila, cuando puso un Bolívar en pelota arriba de un caballo, se le quiso sancionar, cuando se hizo la Casa de Vidrio. O sea, los esfuerzos también por controlar la creación artística son muy altos, y yo creo que todo eso tiene que estar muy protegido para que podamos en esto actuar con mucha libertad. Patricio, bueno, obviamente, y en los minutos que nos quedan de esta grabación, primero agradecerte el tiempo, esta ventana para querer conversar. Interesante ha sido esta conversación para hablar de estallido social, de la candidatura, de arte, de cultura, libertad de expresión, donde hemos abarcado muchos temas en este tiempo tan corto. Y bueno, obviamente estos minutos que quedan es para cerrar simplemente y volviendo a la candidatura. ¿Por qué el Distrito 11 debiera votar por Patricio Fernández para escribir la nueva Constitución? Una de las cosas más difíciles de una candidatura para alguien que no tiene este background o esta experiencia es decir por qué alguien tiene que votar por uno. Pero yo te voy a decir por qué yo creo que puedo ser una posibilidad de aporte a este proceso. Uno, porque tengo curiosidad y porque en los últimos años he vivido intentando conocer y penetrar muy distintos mundos. Tú mostrabas algunos cuando mostrabas los libros que he escrito últimamente y que son búsqueda de testimonios, no un esfuerzo por mostrarme a mí, sino un esfuerzo por mostrar a otros. Y yo creo que en este proceso va a haber muchos mundos que vincular, va a haber mucho que encauzar. Yo tengo mis convicciones, nunca las he ocultado, es más, me encanta decirlas. Nunca he creído ni siquiera en la objetividad o en la pureza, digamos, en la falta de subjetividad ni del periodismo, ni de la literatura, ni de la crónica, ni de nada, por el contrario. Creo que ahí está metido uno también. Pero creo que acá vamos a tener que diseñar una carta de navegación para un futuro incierto. No tenemos claro, nadie tiene claro a dónde hay que ir. Son tiempos de cambio. Lo que sí uno puede tener claro
es que a donde sea que vayamos, vamos a ir en un barco en el que tenemos que sobrevivir todos juntos, donde hay que evitar los motines, los abusos, las marginaciones, donde tenemos que encontrar, y esto es la Constitución de alguna manera, donde tenemos que organizar un modo de convivir y de acordar los caminos que tomemos, las direcciones que tomemos, donde sabemos que para no estarnos matando y poniendo en peligro unos a otros, tenemos que sentirnos todos parte incorporada de un proyecto común colectivo, donde vamos a tener que pensar soluciones nuevas. Se están abriendo tecnologías, están cambiando las metodologías de trabajo, el conocimiento se ha vuelto quizá el bien más caro de un país. La educación y hacia dónde vamos va a tener que discutir un propósito. Las visiones de unos y otros lados van a tener que encontrar un terreno democrático en el que puedan coexistir. Y yo creo ser una persona buena para ayudar a eso, porque me interesa, y porque me gusta, y porque ando atento a eso. Y por eso creo que puedo invitar con entusiasmo, digamos, porque además quiero escuchar a esa gente. Yo voy al territorio cuando tú me preguntabas porque quiero escuchar, porque yo no estoy para llevar a la Constitución las ideas que se me ocurren en mis noches de sueños geniales, digamos, ni mientras estoy estudiando en una biblioteca y concluyo lo que un país debe ser, sino para llevar también lo que son las sensibilidades, las percepciones, los deseos, en fin, de la ciudadanía. Por lo tanto, creo ser alguien que pueda ayudar a vehicular muchas voluntades. Y estoy seguro además de que podemos conseguir algo extraordinario al respecto y convertir a Chile en un país admirable, que solucionó sus problemas, sus diferencias de manera democrática, republicana, civilizada, para subir varios peldaños en nuestra escala de desarrollo. Creo que lo podemos hacer y me gustaría convencer a muchos de que con su ayuda yo puedo colaborar también ahí para que así sea. El periodista y escritor Patricio Fernández, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 11, correspondiente a La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, quien conversó muy amablemente con la guarida de los traficantes de cultura. Patricio, muchísimas gracias. Un gusto, Humberto, un placer, y que te vaya muy bien en este proyecto. Muchas gracias, Patricio. Igualmente, toda la suerte para la campaña y a quienes nos están viendo, gracias, y nos veremos en cualquier momento. Chau. Chao.